Capítulo 19. Funcionamiento de la interconexión de redes. Los temas que vamos a ver en este capítulo son multicast, donde vamos a ver sus aplicaciones prácticas, los requisitos para hacer multicast, cómo utilizan el protocolo de gestión de grupos de internet llamado IGMP. También vamos a ver los protocolos de enrutamiento, para qué se utilizan, cómo intercambian información mediante mensaje de los routers para construir tablas de enrutamiento y cómo manejar los paquetes. También vamos a ver cómo surgen los servicios integrados en respuesta a la creciente variedad y volumen del tráfico que se experimenta en las redes privadas e internet. También vamos a ver cómo los servicios diferenciados tratan de proporcionar una herramienta más simple, fácil de implementar, en lugar de los servicios integrados. Uno de los primeros temas que vamos a abordar en detalle es multicast. Multicast consiste en enviar un paquete desde una fuente, ¿sí?, un origen, a los miembros que pertenecen a un grupo de multicast. Multicast tiene una serie de aplicaciones prácticas, como por ejemplo multimedia, ¿sí?, donde un grupo de usuarios, por decirlo de alguna manera, sintoniza quizás una transmisión de audio o video proveniente desde una estación origen, ¿sí? Podemos tener un servidor de video que está capturando una señal de televisión y la transmite a través de la red. Los que estén interesados en capturar esta información se van a adherir al grupo y le va a llegar un paquete desde esa fuente hacia su computador. Otra aplicación práctica de multicast es la teleconferencia, ¿sí?, donde la transmisión desde cualquier miembro del grupo es recibida por el resto de los miembros. Quizás el ejemplo más fácil de esto hoy en día es las videoconferencias, donde muchas personas se conectan y comparten audio y video y pueden establecer ya sea desde reuniones hasta clases online. Otro ejemplo que muestra acá en el libro son las bases de datos, que pueden estar replicadas en varios lugares y cuando se actualiza una, replica todos los cambios a las otras bases de datos. También se utiliza multicast en los casos donde se usa computación distribuida, ¿sí? Un ejemplo de esto son máquinas separadas físicamente, pero que están entreconectadas entre sí por medio de una red, que resuelven problemas que quizás son muy grandes para cualquier mainframe o un servidor muy grande. Entonces lo que hacen es separar los problemas en múltiples pequeños y que cada estación trabaje sobre ese problema. Entonces de esta manera como todos trabajan a la vez. También otro caso de multicast es el trabajo en tiempo real, ¿sí?, donde se comparten por ahí ficheros, archivos y mensajes entre todos los miembros de un grupo de multicast. El método de transmisión multicast se basa en, primero, determinar el camino de menor costo desde la fuente de origen a cada red que incluya miembros dentro del grupo de multicast. Con esto se obtiene así un árbol de expansión de la configuración de la red. En el siguiente ejemplo de árbol de expansión podemos ver que no contiene toda la topología de la red, ¿sí? Contiene solamente los miembros dentro del grupo de multicast. El gráfico que tenemos a la izquierda mostraría el árbol de expansión, hacia dónde envía los paquetes, y en el árbol de la derecha vemos toda la topología de la red. Dado que la fuente no tiene que transmitir un mensaje hacia la red 2, el router D solo transmite los paquetes al router B y al router C. Por eso en el árbol de expansión se simplifica, por decirlo de alguna manera, y no se muestra el router que conecta a la red 2.
Luego de determinar el camino de menor costo hacia cada red que incluye miembros del grupo de multicast, la fuente transmite un único paquete a través del árbol de expansión, ¿sí? En este ejemplo, el servidor ubicado en la red 1 envía un paquete, el cual llega al router D. Los routers se encargan de replicar estos paquetes solo en los puntos de bifurcación necesarios. En este caso, el router D va a replicar el paquete en el router C y en el router B. A su vez, el router C va a replicar los paquetes al router E y al router F, los cuales se van a encargar de enviarlo a cada miembro que solicitó el paquete de multicast. La diferencia que tenemos entre una transmisión única, es decir, 1 a 1, y una transmisión multicast es que en una transmisión única el router debe reenviar por el camino más corto un paquete desde ese router hacia la red de destino. En cambio, en una transmisión multicast, el router puede necesitar enviar 2 o más copias del paquete. Como vimos en el ejemplo anterior del árbol de expansión, el router D necesitaba enviar 2 copias, uno hacia el router C y otro hacia el router B. A su vez, el router C también necesitaba enviar 2 copias, uno hacia el router E y otro hacia el router F. Por eso podemos esperar que el enrutamiento en multicast sea más complejo que el enrutamiento en únicas. A continuación voy a explicar las funciones que se requieren para hacer enrutamiento en multicast. Una de las funciones que necesitamos es establecer una convención para identificar las direcciones multicast. Por ejemplo, en IP versión 4 se reserva la clase D para este propósito. Recordemos que la clase D va de un rango IP desde la dirección 224.0.0.0 a la dirección 239.255.255.255. Estas direcciones de 32 bits tienen los primeros 4 bits, es decir, los bits más significativos, prefijados en 110. Un ejemplo de una dirección multicast es la dirección 224.0.0.1. Como podemos ver en la representación binaria de esta IP, vemos que los primeros 4 bits están prefijados en 1110. Otra función necesaria es que cada nodo, ya sea un router o una fuente, traduzca una dirección IP de multicast a una lista de redes que contengan los miembros del grupo de multicast. Con esta información podemos construir el árbol de expansión de camino mínimo hacia todas las redes, ¿sí? Como vimos en un par de diapositivas atrás. Algunas direcciones de multicast pueden asignarse permanentemente, pero lo más común es que estas direcciones sean designadas dinámicamente y que las estaciones individuales, o sea, cada PC, puedan unirse o abandonar los grupos de multicast cuando lo deseen. Una función que necesitan realizar los routers es la de intercambiar información. Necesitan hacer esto para saber qué redes contienen miembros de un grupo de multicast determinado y para obtener suficiente información, así poder calcular los caminos más cortos a cada red que contenga los miembros del grupo. Se necesita un algoritmo de enrutamiento para calcular los caminos más cortos a todos los miembros. Y también cada router determina la ruta basándose en las direcciones fuentes y destino. Ahora vamos a hablar un poco del protocolo de gestión de grupos de Internet, más conocido como IGMP. Este protocolo es utilizado por las estaciones y los routers para intercambiar información sobre la pertenencia a los grupos de multicast en una red. IGMP ofrece básicamente dos funciones. Las dos funciones principales que ofrece IGMP son el envío de mensajes desde las estaciones a los routers para que éstas puedan suscribirse y abandonar los grupos de multicast a gusto. También ofrecen la comprobación periódica de los routers sobre qué grupos de multicast interesan a qué estaciones.
La última versión de IGMP es la versión 3, la cual aborda ciertas debilidades que veremos más adelante de la versión 1 y la versión 2. En la versión 1 de IGMP, las estaciones podían unirse a un grupo de multicast y los routers utilizaban un temporizador para eliminar miembros de los grupos. IGMP de versión 2 permitió a las estaciones abandonar expresamente un grupo. Las dos primeras versiones utilizaban básicamente el siguiente modelo. Los receptores deben suscribirse a los grupos de multicast, a diferencia de las fuentes que no tenían que suscribirse. Y también cualquier estación podía enviar tráfico a cualquier grupo de multicast. Como les contaba anteriormente, las primeras versiones de IGMP presentaban ciertas debilidades. Estas debilidades eran el envío de información no deseada a los grupos de multicast. Incluso si teníamos filtros a nivel de aplicación, es lógico que estos paquetes consumían recursos de red y además procesamiento en el receptor, ya que teníamos que procesarlos para ver si eran paquetes deseados o no. La creación de los árboles de distribución era problemática, básicamente porque al desconocerse el origen de las fuentes se complicaba esta tarea. También era un problema encontrar direcciones de multicast únicas, ya que es muy probable que en otro grupo de multicast estén utilizando la misma dirección de multicast que estamos utilizando en nuestro grupo. Como les anticipaba hace un momento, la versión que se encargó de lidiar con estas debilidades fue la versión 3 de IGMP. ¿De qué manera? Muy sencillo. Le permitió a las estaciones especificar la lista de equipos desde la que querían recibir tráfico. Todo otro tráfico proveniente de estaciones es bloqueada directamente en los routers. Esto era muy beneficioso, ya que no teníamos que procesarlos nosotros localmente para ver si era un tráfico deseado o no. Evitaba mucha sobrecarga. También permitió a las estaciones bloquear los paquetes que provengan de fuentes que envíen tráfico no deseado, ¿sí? Es decir, una especie de blacklist. Nosotros especificábamos de qué lugares no queríamos recibir tráfico y directamente no nos llegaba, también ahorrándonos un montón de tiempo de procesamiento y ese tipo de cosas. Si recuerdan, hace unos minutos les dije que IGMP se utilizaba para intercambiar información. ¿De qué manera intercambia información? Bueno, a través de mensajes. Actualmente en la versión 3 se definen dos tipos de mensajes: el mensaje de consulta pertenencia del grupo y el mensaje informe de pertenencia al grupo. Los mensajes de consulta pertenencia de grupo se dividen en tres subtipos: el mensaje de consulta general, consulta de grupo específico y consulta de grupo y fuente específico. El mensaje de consulta general se emplea para descubrir qué grupos tienen miembros en una red conectada al router. El mensaje consulta de grupo específico sirve para averiguar si un grupo determinado tiene algún miembro en una red conectada al router. Y el mensaje de grupo y fuente específicos se utiliza para averiguar si alguno de los dispositivos conectados desea recibir los paquetes enviados a una dirección multicast especificada desde alguna de las fuentes especificadas en una lista. Bien, ahora vamos a profundizar un poquito de qué campos componen estos mensajes, ¿sí? Primero vamos a ir con el mensaje de consulta de pertenencia al grupo, el cual se compone por los campos tipo, en el cual se indica el tipo de mensaje, un campo tiempo de respuesta máximo de respuesta tolerada, tiene una suma de comprobación, que es un código para detectar errores. También tiene una dirección de grupo, que es 0 para un mensaje de consulta general, un indicador S, que cuando su valor es 1, le indica a los routers que deben suprimir las actualizaciones habituales del temporizador que realizan tras recibir una consulta. También tienen un campo de indicador de robustez del solicitante, un campo intervalo de consulta del consultante, un campo número de fuentes, el cual especifica cuántas direcciones de fuentes hay en la consulta, y un campo direcciones de fuentes, el cual, si el número de fuente es n,
entonces hay n direcciones de únicas de 32 bits adjuntas en el mensaje. El mensaje de informe de pertenencia a grupo se compone de los campos tipo, donde se indica el tipo de mensaje, tiene también una suma de comprobación, que como vimos anteriormente es un código para detectar errores. Se compone también de un número de entradas de grupo, donde se especifican cuántas entradas de grupo van a estar presentes en el informe, y de un campo entradas de grupo, donde el grupo de entrada es m, entonces hay m direcciones únicas de 32 bits adjuntas en el mensaje. Una de estas entradas de grupo incluye los siguientes campos, que son tipo de entrada, donde se define el tipo de entrada, longitud de datos auxiliares, donde claramente se indica la longitud del campo, el número de fuentes, donde se especifica cuántas direcciones de fuentes hay, una dirección de multicast, que es la dirección IP multicast a la que le concierne la entrada, direcciones de las fuentes, en donde de vuelta si el número de fuentes es n, entonces hay n direcciones de únicas de 32 bits, y datos auxiliares, que es una información adicional concerniente a esta entrada. Estos mensajes son fundamentales para el funcionamiento de IGMP, ya que como dijimos anteriormente, la versión 3 le permite a las estaciones la capacidad de señalizar su pertenencia a un grupo con la posibilidad de filtrar fuentes. Entonces, un router multicast emite periódicamente mensajes de consulta general. Cuando una de estas estaciones recibe la solicitud, debe responder con un mensaje de informe por cada grupo al que afirma pertenecer. El siguiente tema que nos toca abordar son los protocolos de enrutamiento. Como bien sabemos, los routers son los responsables de recibir y reenviar los paquetes a través del conjunto de redes que tiene conectadas. Cada router debe tomar la decisión de enrutamiento basándose en el conocimiento que tiene sobre la topología, así como las condiciones de tráfico y el retardo entre las redes conectadas. Para hacer esto tenemos dos tipos de enrutamiento, el enrutamiento fijo y el enrutamiento dinámico. El enrutamiento fijo sirve más que nada para redes pequeñas, en donde nosotros le especificamos al router manualmente cuáles son las rutas que tiene conectadas y en qué interfaces. Ahora bien, si tenemos una topología un poco más complicada, o sea una red más grande, estos routers que conforman nuestra red la van a tener que aprender de forma dinámica entre ellos. La manera de hacer esto es mediante un protocolo de enrutamiento que tengan en común entre ellos para enviarse mensajes. Para que esta función de enrutamiento sea válida, debemos distinguir dos conceptos. Primero, la información de enrutamiento, la cual es información sobre la topología y retardos del conjunto de redes que tiene conectadas. Y también el algoritmo de enrutamiento, el cual sirve para tomar decisiones de enrutamiento para un paquete concreto, basándonos en la información de enrutamiento disponible que tenemos a través de los mensajes que se envían los routers. Antes de continuar con la explicación de protocolos de enrutamiento, necesitamos hacer un alto en los sistemas autónomos. Un sistema autónomo se compone por un conjunto de routers y redes gestionados por una única organización, ¿sí? O sea, sería toda nuestra topología de red interna. Un sistema autónomo consiste en un grupo de dispositivos, ¿sí? En un grupo de routers que intercambian información a través de un protocolo de enrutamiento en común entre ellos. Y se dice que un sistema autónomo está conectado, ¿sí? O sea, que siempre existe un camino entre cualquier par de nodos de estos dispositivos dentro de nuestra organización. Bien, ahora que sabemos lo que es un sistema autónomo, vamos a hablar de dos tipos de protocolos de enrutamiento. Tenemos el protocolo de enrutamiento interior, IRP, que, como lógicamente se pueden imaginar, se encarga de distribuir la información de enrutamiento entre los dispositivos de enrutamiento dentro de un sistema autónomo. En el caso de que necesitamos enviar información de enrutamiento a diferentes sistemas autónomos, utilizamos el protocolo de enrutamiento exterior, ERP.
Los protocolos de enrutamiento, ya sean internos o externos, utilizan uno de estos tres enfoques para recopilar y utilizar información de enrutamiento. Estos tres enfoques son enrutamiento por vector distancia, enrutamiento por estado de enlace y enrutamiento por vector camino. El enrutamiento por vector de distancia requiere que cada nodo intercambie información con sus nodos vecinos, ¿sí? Se dicen nodos vecinos los nodos que están directamente conectados entre sí. Para utilizar esta estrategia, cada router mantiene un vector de costos por cada enlace de red directamente conectada y los vectores de distancia y de siguiente salto para cada destino. Este enrutamiento requiere la transmisión de una considerable cantidad de información, ya que cada router debe enviar un vector de distancia a todos sus vecinos, informándole el valor del camino a todas las redes que tiene conectadas. En el enrutamiento por estado de enlace, cuando se inicializa un router, este determina el coste de enlace de cada una de sus interfaces de red. Luego, el router anuncia este conjunto de costos a todos los otros routers de la topología, no solamente a los routers vecinos. Como en este tipo de enrutamiento cada router anuncia sus métricas de enlace a todos los otros routers, cada router se construye una representación de la topología completa y luego realiza el cálculo de enrutamiento para determinar la ruta de menor costo hacia la red que quiere alcanzar. Y por último tenemos el enrutamiento por vector camino, donde simplemente se proporciona información acerca de qué redes pueden ser alcanzadas por un router determinado y los sistemas autónomos que se deben atravesar para llegar a estas redes. Como en un vector camino se enumeran todos los sistemas autónomos que se deben atravesar, esto permite a cada router llevar a cabo políticas de enrutamiento, es decir, se podría evitar un camino determinado para evitar transitar por un sistema autónomo concreto. Ahora vamos a hablar concretamente del protocolo de enrutamiento BGP, Border Gateway Protocol, o protocolo de puerta de enlace frontera. BGP se diseñó para permitir la cooperación en el intercambio de información de enrutamiento entre dispositivos de diferentes sistemas autónomos. El protocolo opera en términos de mensajes que se envían utilizando conexiones TCP. Los mensajes que se envían en BGP son los mensajes establecer, actualizar, mantener activa y notificación. El mensaje establecer es utilizado para establecer una relación de vecindad con otro dispositivo de enrutamiento. El mensaje actualizar se utiliza para transmitir información acerca de una única ruta o enumerar rutas múltiples que se vayan a eliminar. El mensaje mantener activa se utiliza para confirmar un mensaje establecer y para confirmar periódicamente la relación de vecindad, es decir, que un enlace sigue activo. También tenemos el mensaje notificación que se envía cuando se detecta una condición de error. BGP tiene ciertas funciones, las cuales son adquisición de vecino, detección de vecino alcanzable y detección de red alcanzable. La función adquisición de vecino es básicamente cuando dos routers vecinos de diferentes sistemas autónomos se ponen de acuerdo en intercambiar regularmente información de enrutamiento. Para llevar a cabo esta acción, envían a otro un mensaje de establecer. Si el router de destino acepta la solicitud, devuelve un mensaje mantener activa o keep alive como respuesta. Una vez establecida la relación de vecino, se utiliza la función detección de vecino alcanzable para seguir manteniendo esta relación. Básicamente lo que hacen a ambos routers es enviar periódicamente mensajes mantener activa. La última función es la de detección de red alcanzable, en donde cada router mantiene una base de datos con las redes que puede alcanzar y la ruta preferida para ello. Cuando se produce un cambio en esta base de datos, el router difunde un mensaje actualizar o update a los otros dispositivos que implementan BGP. Un ejemplo de protocolo de enrutamiento interior es el protocolo OSPF. Es el protocolo del primer camino más corto disponible. OSPF calcula una ruta a través de las redes conectadas dependiendo de un costo que es configurable por el usuario. OSPF también tiene la cualidad de poder equilibrar cargas entre múltiples caminos de igual costo. Es decir, si tengo dos rutas
a una red que tiene el mismo costo, para no saturar un enlace podría enviar paquetes por una ruta y por la otra ruta. Cada router mantiene una base de datos en donde se refleja la topología de red del sistema autónomo al cual pertenece. Esta topología se expresa como un grafo dirigido. Este grafo consta de vértices o nodos y de arcos que los conectan. Los vértices o nodos pueden ser de dos tipos. Podemos tener routers o redes, las cuales a su vez también pueden ser redes de tránsito o redes terminales. También tenemos dos tipos de arcos: los arcos que representan un enlace punto a punto, es decir, cuando dos routers están conectados directamente, y los arcos que identifican la conexión entre un router y una red. En la imagen de la izquierda podemos ver un ejemplo de un sistema autónomo, donde vemos todas las redes y routers que lo componen. En la imagen de la derecha vemos un ejemplo del grafo dirigido de este sistema autónomo, donde se muestran todas las conexiones entre los routers y las redes. Si recuerdan, dijimos que el costo de cada enlace era configurable por el administrador de red. En el caso del grafo dirigido podemos ver este costo como una etiqueta sobre cada arco que conecta los nodos. Uno de los últimos temas de este capítulo es la arquitectura de servicios integrados, cuya finalidad es proporcionar transporte con una cierta calidad de servicio. Necesitamos calidad de servicio cuando tenemos que transmitir una cierta cantidad de información en un tiempo dado. El ejemplo más claro de esto hoy en día es una transmisión de video y voz, cuando deseamos que el video y el audio lleguen de manera instantánea, ya que se nos complicaría trabajar si el video llegara desfasado del audio, o si algo que yo digo ahora llegase 2 minutos tarde al otro lado. Por este motivo necesitamos definir dos tipos de tráfico: el tráfico elástico y el tráfico inelástico. El tráfico elástico es aquel que se puede ajustar a pesar de que haya un cierto retardo y aún así satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Algunas aplicaciones que se pueden clasificar como elásticas son, por ejemplo, el correo electrónico, la transferencia de archivos y el acceso a la información web. En estos casos, la calidad de servicio percibida por el usuario es el tiempo transcurrido para transferir un elemento de la aplicación en curso. En cambio, el tráfico inelástico tiene ciertas necesidades que debe cumplir. Por ejemplo, el rendimiento. Las aplicaciones inelásticas requieren un estricto rendimiento mínimo dado para que funcionen correctamente. Necesitan un mínimo tiempo de retardo, a veces incluso nulo, una baja dispersión temporal, la cual es la magnitud de la variación del retardo. Cuanto mayor sea la variación del retardo, mayor es el retardo real para entregar los datos. Y otro factor crítico es la pérdida de paquetes. Algunas aplicaciones en tiempo real permiten muy poca pérdida de paquetes, incluso algunas no toleran la pérdida de paquetes. Para cumplir con este enfoque, los routers tienen básicamente dos mecanismos para actuar. Primero, tienen un algoritmo de enrutamiento. La mayoría de los protocolos de enrutamiento, como vimos, pueden elegir las rutas que minimicen el retardo. Este enrutamiento ayuda a balancear la carga y ayuda a disminuir así la congestión local. Otra herramienta es el descarte de paquetes. Cuando la memoria temporal del router se agota, este empieza a despertar paquetes, normalmente los paquetes más recientes. Esto ayuda a aliviar la congestión de la red y reducir la carga de esta. Esta arquitectura tiene una serie de funciones para controlar la congestión y proporcionar transporte con calidad de servicio. Estas funciones son: control de admisión, en donde se requiere que haga una reserva por cada flujo nuevo. Si todos los routers determinan que no hay suficientes recursos para garantizar la calidad de servicio, entonces el flujo no se admite. También utilizan algoritmos de enrutamiento, disciplinas de atención de cola, donde se le puede llegar a dar prioridad a un paquete u otro, y, como vimos anteriormente, política de descarte, donde el router determinará cuándo un paquete se descarta o no. La arquitectura de servicios integrados, si bien es útil para brindar transporte con calidad de servicio en Internet y redes privadas, es relativamente compleja de implementar. Además, no es demasiado escalable para tratar grandes volúmenes de tráfico, por lo cual surgen los servicios diferenciados,
Esta arquitectura fue diseñada para proporcionar una herramienta simple, fácil de implementar y con escasa sobrecarga. Algunas de las características claves que facilitan su implementación es, por ejemplo, el etiquetado de paquetes para un tratamiento de calidad de servicio diferenciado. Se establece un nivel de servicio entre el proveedor y el cliente, evitando así modificar las aplicaciones existentes para utilizar los servicios diferenciados. También es escalable para redes extensas y elevadas cargas de tráfico, ya que proporciona un mecanismo de agregación integrado, el cual trata múltiples conexiones del mismo tipo en conjunto en lugar de forma individual. Debemos definir ahora dos tipos específicos de comportamiento por saltos asociados a los servicios diferenciados. Primero tenemos el comportamiento por salto de reenvío urgente, el cual surge como un mecanismo que puede utilizarse para proporcionar un servicio de calidad superior. Este es un servicio punto a punto con una baja tasa de pérdida, bajo retardo y baja fluctuación en el retardo, y un ancho de banda asegurado a través de dominios de servicios diferenciados. Luego tenemos el comportamiento por salto de reenvío asegurado, el cual fue concebido para que no se requiera la reserva de recursos dentro de una red ni discriminación detallada entre flujos de diferentes usuarios. Así, se les ofrece a los usuarios la elección de varias clases de servicio para su tráfico.